Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, espero que todos se encuentren bien de salud. Estamos pasando por momentos difíciles, así que nada, espero que todos se encuentren bien. La temática del día de hoy va a ser instalaciones de pequeño y mediano porte. ¿Sí? Vamos a ver sistemas convencionales, ¿sí? Llamados SmartLine y los detectores Iris. Y luego vamos a ver Previdia Compact y Previdia Max, lo vamos a ver el jueves, y Enea. El jueves vamos a ver Previdia Max, vamos a ver luces de emergencias direccionables, ¿sí? Y vamos a ver el Fire Cloud, ¿sí? Que somos los únicos en el mercado que estamos lanzando al mercado la nube para sistemas contra incendios. Hay que entender que no únicamente vamos a recibir señales de alarma o de fallo del panel, sino que vamos a crear muchas herramientas. Nosotros creemos que realmente vamos a revolucionar el mercado de incendio. Vamos a poder hacer reportes, vamos a poder ver en tiempo real el estado de los detectores, de la instalación, si hay detectores que faltan y demás. Entonces, nada, los invito a que se registren en el webinar del próximo jueves a las 11 de la mañana, ¿sí? Bien, empezamos. Vamos a ver detectores convencionales, Iris y paneles de control SmartLine. ¿Sí? Los detectores Iris son el ID100, que es un detector de humo, ID200, que es un detector térmico, e ID300, que es el detector óptico térmico. ¿Sí? Todos nuestros detectores son fabricados en Italia. Nosotros no tenemos OEMs, ¿sí? Y de China únicamente traemos lo que son las cajas metálicas y algún tipo de plástico. ¿Sí? Obviamente no vendemos ningún equipo que no esté certificado. Al ser un material europeo cumplimos con la N54 y tenemos el laboratorio que más reputación tiene, que es el EPCB, y hemos sacado también UL para nuestros detectores convencionales, direccionables y el panel Previdia Max. Un detector, ¿cómo funciona? No vamos a perder mucho tiempo en esto. Tenemos un emisor y un receptor, ¿sí? El LED envía la luz. Cuando entra un poco de humo, ¿sí? Se refracta esa luz y entra en el receptor. Cuanto más luz haya, quiere decir que hay más humo, por lo tanto se genera el disparo. Ahora vamos a ver cuáles son las razones por las cuales INIM tiene los mejores detectores, ¿sí? De la industria. El primero, sí, uno de los principales motivos de falsos disparos son el polvo proveniente del tiempo, ¿no? O sea, uno instala el sistema y a los meses pues se va acumulando una cantidad de polvo o inclusive por los cambios de temperaturas la gota de agua de condensación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entran en el circuito y generan un cortocircuito o óxido y finalmente un falso disparo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Pues nuestra cámara, toda la parte que ven en la presentación, la parte del dispositivo negro, ¿sí? Es todo herméticamente sellado. Por lo tanto, no puede entrar, ¿sí? Este tipo de humedad al detector. Otro punto que tenemos, sí, son los insectos, que es el segundo motivo de falsos disparos en un sistema contra incendio. ¿Sí? ¿Qué tienen los competidores? Pues tienen un laberinto, algo que hace que los insectos sea complejo poder entrar a la cámara, pero muchas veces el insecto termina entrando, ¿sí? Y entonces genera disparo. Ustedes saben que en incendio es tan malo, ¿sí? que el sistema no funcione como que haya un falso disparo. Un falso disparo quiere decir que la gente tiene que evacuar el hotel, un falso disparo quiere decir que en una cadena de frío hay que tirar toda esa producción de comida porque ha perdido la cadena de frío, ¿no? Entonces, es muy importante que el sistema sea fiable. Para eso tiene que dispararse cuando haya humo y evitar cualquier condición que pueda provocar una falsa alarma. ¿Qué hemos hecho nosotros para evitar los insectos? Pues no hemos puesto un laberinto y le hemos puesto una malla que recubre la cámara donde se detecta de 500 micrones, con lo cual hace imposible, ¿sí? Que pueda entrar un insecto a nuestra cámara. El punto 3, ¿sí? Es la humedad. ¿Sí? En países
cerca del Ecuador, normalmente hay una humedad de un 90-95%. Esto lo que hace es que no por la parte de arriba, sino por la parte del detector donde entra el humo, ¿sí? Pues entre esa humedad y genere también un problema en los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le ponemos una capa de cera. Si ven la imagen, es una máquina que ahí entra un circuito con 6 detectores y pasa y le cubre toda la parte verde, que es el circuito integrado, con una capa de 1 milímetro de cera, lo que hace que nuestro detector, ¿sí?, sea inmune a lo que es un nivel de humedad, como dije antes, de un 95-97%. ¿Sí? Esto no quiere decir que pueda ser instalado en marina. ¿Sí? O sea, una cosa es que resista la humedad y otra cosa son detectores que van en barco y demás. Para eso hay otra línea específica que resiste el salitre. Luego, el cuarto punto, sí, es el ruido electromagnético o las EMC. ¿Sí? Sabemos que cuando tenemos un detector en el techo puede estar cerca de un transformador y demás, y cuando activo ese transformador, ¿sí?, el ruido electromagnético puede entrar en el detector, ¿sí?, para eso, y genera un falso disparo. Para eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos puesto una jaula Faraday a lo que es el CPU. ¿Sí? Si ven en la imagen, van a ver una cajita metálica que cubre toda la electrónica, ¿sí? Y va derivado a tierra, con lo cual no afecta al detector en cuestión de falsas alarmas. Y por último, la CPU. La CPU que nosotros hemos dotado al detector convencional es exactamente la misma que la de direccionable. La única diferencia en esta CPU es que la convencional funciona, como su palabra indica, de forma convencional, con un valor resistivo interno, y la direccionable pues tiene un protocolo de comunicación entre todos sus dispositivos y el panel, ¿sí? Pero la CPU, la que toma la decisión, la que tiene el algoritmo para evitar falsos disparos, ¿sí?, eso está incluido en ambas series, serie NA y serie IRIS. Entonces, esas son las 5 razones en las cuales no vamos a encontrar detectores que tengan este tipo de tecnología. Lo que vamos a hacer es que el detector funcione más rápido y sea inmune a los falsos disparos. Bien, controles de calidad. Los fabricantes normalmente lo que hacen es chequear un 4% de su producción, ¿sí? Nosotros chequeamos el 100% de los equipos. Por eso, en 10 años que llevamos presente en Latinoamérica, no llegamos a 8 RMA, a 8 devoluciones de nuestros distribuidores a fábrica. ¿Sí? Esto se debe a justamente todos los controles, ¿sí?, que realizamos a los equipos. En la imagen que estamos proyectando es un test eléctrico. ¿Qué quiere decir? Es una máquina diseñada para ese dispositivo que mide valores de resistencia, corriente e impedancia en valores críticos para saber si el circuito responde. Si son paneles u otro tipo de equipos, se le descarga un pequeño firmware para ver si la respuesta lógica del panel es la correcta. Una vez que pasa todos estos controles de calidad, se envían al distribuidor y el distribuidor a los instaladores. ¿Para qué lo hacemos? Porque queremos que el nombre INIM sea sinónimo de calidad, que la gente compre un equipo y en su mayoría funcione siempre perfectamente. Eso es lo que queremos que se relacione con un equipo de altas prestaciones y alta calidad. Luego todos los detectores pasan por el control de la cámara, van a ver una línea de producción, entra en la cámara azul y lo que hace es se cierra la puerta transparente y entra una cantidad de humo, ¿sí?, que es lo que dicta la normativa. Si el detector entra en alarma, pasa el control de calidad, si no, viene a la parte de abajo en esa bolsa blanca que pasa a destrucción. Nosotros no reparamos ningún detector. El detector que no cumple con la normativa pasa a destrucción. Si el test ha dado OK, el último paso es ir a la colmena. Ahí está 24 horas porque estadísticamente cualquier problema eléctrico que pueda tener el detector siempre pasa, ¿sí?, en las primeras 24 horas. ¿Sí? ¿Qué otros dispositivos tenemos aparte de los detectores? Sus bases, ¿sí? La base estándar para nuestros equipos de 2 hilos, de 2 cables, ¿sí?, es la EB0010. ¿Sí? Una particularidad es que cuando nosotros quitamos el detector se abre la línea y entonces da fallo el panel. ¿Sí? Entonces nosotros le hemos agregado, ¿sí?, si ven en la imagen aquí, le hemos agregado un jumper que uno puede cortocircuitarlo
y por más que no tenga el detector, ¿sí? La línea no da fallo y todo el sistema funciona perfectamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos la base EB0020, que es una base de relé, que lo que hace es convertir el detector de 2 hilos en 4. Entonces, como el voltaje operativo del detector es de 10 a 30 volts, ¿sí? Lo que hacemos es poder conectarlo a un equipo de intrusión tranquilamente, o la base de relé también puede ser para un sistema de incendio que yo quiera dar un comando. ¿Sí? Que yo quiera cerrar una puerta, cortar la electricidad en algo, ¿sí? Entonces también sirve para dar un comando. Luego tenemos una base profunda que es adicional para cuando llegan varios cables, ejemplo, si tengo alguna conexión en T. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que son detectores convencionales no convencionales? ¿Sí? Esto quiere decir que si bien su funcionamiento y su precio es convencional, ¿sí? Si yo quito los dos cablecitos del panel y lo llevo al programador y lo conecto al PC, ¿sí? La CPU que yo me refería antes es capaz de decirnos a nosotros el número de serie de cada panel y poder identificarlo. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué me sirve si al final es un detector convencional y cuando haya un disparo me va a marcar la zona en alarma, pero no me va a marcar el detector? Básicamente me permite hacer tres cosas. ¿Sí? Primero, configurar el detector. Le puedo encender el LED, le puedo decir que su salida remota funcione o deje de funcionar. ¿Sí? Otra cosa que puedo ver es el estado, si tiene rota la cámara, ¿sí? Por algún golpe, si tiene algún fallo, si tiene sucia la cámara. ¿Sí? Y luego lo que nosotros llamamos la adaptabilidad. ¿Qué es la adaptabilidad? Es que yo puedo configurar totalmente el detector. En el caso que vemos aquí es un detector óptico térmico. Entonces, mientras otras marcas yo necesito comprar un detector de temperatura fija 58 o uno termovelocimétrico, acá es totalmente configurable. Puedo poner el detector en termovelocimétrico, o sea que se dispare si hay un incremento de temperatura en 5 minutos, o de temperatura fija. Y en la parte de humo, la normativa dice que tienes que estar en 0,12 dB. Por lo tanto, la adaptabilidad que se refiere, que si el lugar es cerrado, no hay humo y demás, yo lo puedo hacer más sensible. Entonces lo puedo configurar en 0,10 o en 0,08 dB. ¿Sí? Con lo cual, esto está hablando de media hora, 45 minutos, ¿sí? Antes va a dar el alarma por el ajuste de sensibilidad. Si por el contrario, ¿sí? Lo que tengo es un lugar donde es sensible al disparo, lo puedo poner en 0,15 dB. Que lo que hago es como poner el algoritmo un poquito más duro, ¿sí? Entonces evitar de esa forma una falsa alarma. La configuración puede ser modo I o solo calor, solo humo o el modo plus. Que el modo plus es cuando veo una coincidencia en aumento de humo y aumento de temperatura, lo que va a pasar es que me genera el disparo. No va a esperar hasta valores máximos. Y entonces es una forma más rápida de dar la alarma en el sistema. Otro punto a favor que tenemos nosotros es el sistema de mantenimiento. ¿Sí? Con las otras marcas ustedes tienen que entrar detector por detector y limpiarlo porque no saben si está sucio o si está limpio. Nosotros, como dijimos, al tener la misma CPU que el de equipo direccionable, ¿sí? Lógicamente el panel nos va a decir cuál es el nivel de contaminación. ¿Sí? Como ven ahí, una barrita gris, y cuando llega a negro es cuando realmente le tenemos que hacer mantenimiento a ese detector. ¿Qué quiere decir? Que con INIM únicamente voy a desarmar y a quitar del techo los detectores que estén sucios. ¿Sí? Yo un mantenimiento quizás tenga que descolgar, le tengo que hacer la prueba a todo, pero descolgar y limpiar quizás tenga que hacer los dos. Los otros detectores, el sistema ya me dice, ¿sí? Que está en perfectas condiciones, con lo cual eso estoy ahorrando muchísimo tiempo. Y luego también, ¿cómo puedo identificarlo? Si yo tengo, ejemplo, 20 detectores en una zona, le doy un comando, hago encender el LED en verde, rojo, amarillo, por lo tanto, si está sucio, yo de una forma muy visual puedo ver cuál es el detector, ejemplo, que está encendido rojo, y ya sé, ese es el que tengo que revisar. Entonces es como que nosotros estamos haciendo un mantenimiento muy preciso, ¿sí? Vamos únicamente a ese detector que necesita mantenimiento. Por último, ¿sí? Tenemos el buffer de eventos. El panel siempre nos va a decir fecha y hora y la zona que se ha disparado, pero nunca vamos a poder ver la causa, ¿sí? El detector tiene un buffer de evento, en el caso que estamos dando el ejemplo, es de un óptico térmico,
y me va a decir los 5 minutos previos a la alarma, me va a dar esa información. Con lo cual yo voy a ver qué es lo que vio la cámara óptica y qué es lo que vio el termostato. De esa forma yo puedo analizar junto a la información del panel cuál fue la causa junto a la persona de mantenimiento, que obviamente es el que conoce el lugar, y podemos dar una solución quizás hasta en la primera visita. Bien, ahora pasamos al Smart Line, que es nuestro panel convencional. Les recuerdo que tienen en el dashboard a la derecha, que han desplegado, tienen para hacer preguntas. ¿Sí? Ahí les pido únicamente que me vayan escribiendo todas las preguntas que puedan llegar a tener, ¿sí? Y luego yo voy a exportar esta solución, voy a completar todas las respuestas y GBS se lo va a enviar a todos los participantes de este seminario para compartir conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces este es nuestro panel. Se llama Smart Line, tenemos 3 versiones, 0.22, que es de 2 zonas no expandibles, fuente de alimentación de un output a 4 amperes, tiene espacio para 2 baterías de 7 amperes y permite una placa de extinción. El 0.24 es de 4 zonas expandible a 20 y el 0.36 es de 4 zonas expandible a 36. La programación, el panel es plug and play. ¿Qué quiere decir? Que yo lo conecto mis detectores, mis pulsadores y INIM es capaz de diferenciar. No tengo que poner una zona de pulsadores y una zona de detectores. Es capaz de diferenciar si en una misma zona qué tipo de tecnología es la que está activa. Y luego tengo las sirenas que las conecto en el NAC. Por lo tanto, el panel es plug and play. Lo único que debería hacer yo es, una vez que conecto todo, entrar en configuración con el teclado y etiquetar las zonas. Para eso tengo un LCD que me va a registrar todos los nombres de cada una de las zonas. Es el LCD mucho más fácil para el instalador, para la persona, para el dueño del local o para el bombero, porque tiene una información más clara. Recuerden que la competencia tiene LED rojo, amarillo y verde del estado de la zona y quizás un lugar donde escribe el técnico, ¿sí?, el nombre de la zona. Esto es una forma mucho más práctica. Si necesitan hacer una programación más avanzada, pues ahí tienen el software SmartLink, que se conecta en el puerto 232 y ustedes pueden configurar, ¿sí?, de una forma más fácil. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el panel INIM es un panel 3 en 1? ¿Sí? De fábrica, el panel viene 2 en 1. Viene con detección de incendios, como dijimos, viene de 4 zonas, expandible a 20 o de 4 a 36, ¿sí? Y luego también adicionalmente es 2 en 1 porque me permite conectar detectores de gas. A través de una interfaz 420 mA, que es algo normal en la industria, yo puedo conectar utilizando la zona y este terminal adicional detectores de gas. ¿Sí? Por lo tanto, en el ejemplo podemos ver que tenemos un detector de monóxido de carbono y que está viendo 240 partículas por millón. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo conectamos el detector a la zona y el terminal con esa interfaz, puedo ver perfectamente las partículas por millón. Si yo, por un tema de presupuesto, no puedo poner este tipo de detector y necesito poner uno de relé porque necesito poner varios detectores por zona, no hay ningún problema. Lo conectamos al terminal, lo configuramos como entrada y ahí puedo poner los que yo quiera. Ahora, el tema es que obviamente cuando haya la alarma me va a decir alguno de los detectores del terminal 1. ¿Sí? No me va a identificar cuál por justamente conectarlo con el relé. Ahora bien, si bien nosotros el terminal lo hemos creado para la conexión de detectores de gas, también tenemos otras funciones, que ¿cuáles son? El terminal no deja de ser un PLC, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un input-output, una entrada-salida. Entonces, yo ese detector, si bien de fábrica viene configurado para una interfaz 420 mA, también lo puedo configurar como entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren hacer una supervisión de sprinkler, nuevamente se van, ejemplo, a un competidor, a Akide, ¿sí?, que tiene un panel para supervisión de sprinkler. ¿Cuál es el problema? Que son paneles caros. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos poner los 20 terminales, ¿sí?, como entradas y hacer supervisión de sprinkler con un precio de un panel convencional. Por otro lado, ¿sí?, también puedo ponerlo como entrada supervisada, puedo poner puertas y demás que cada vez que alguien abre pueda sonar la sirena o por lo menos dar un aviso de alarma. Y también lo puedo configurar como salida. ¿Qué quiere decir?
Yo tengo 20 zonas, tengo 20 terminales. Si los 20 terminales los pongo como salida, tengo 20 salidas. Esas salidas, puedo, ejemplo, para un hotel de estos pequeños, puedo utilizar para las puertas presurizadas, puedo utilizar para el ascensor que lo tengo que bajar y dejarlo en planta baja con las puertas abiertas. ¿Sí? Todos comandos que las otras marcas tienen que sí o sí ofrecer un panel direccionable. Nosotros, la diferencia entre el panel convencional y direccionable en INIM no es tanta. ¿Por qué? Por esta forma que tenemos nosotros de tener entradas y salidas dentro del panel. Y por último, el panel se convierte 3 en 1 si le agregamos al panel el módulo de extinción. El panel ya viene preparado para el panel de extinción, lo único que hay que conectarlo atrás, un pequeño jumper que une la placa base con la de extinción, y ya tengo la extinción por agente limpio de un canal. ¿Cómo funciona? Pues como cualquiera. ¿Sí? O sea, yo lo que voy a tener es una entrada supervisada para liberar el gas, luego voy a tener una entrada de activación manual, ¿sí? Para disparar el gas. Luego tengo el de aborto, pues yo veo que es un falso disparo, pues lo presiono para que no haya una extinción no necesaria. Luego tengo un interruptor para conectar el preóstato, y luego tengo dos señalizaciones, una salida de preextinción diciendo no entres porque se va a disparar, y luego tenemos otra que es no entres porque el gas se ha disparado. ¿Sí? Bien. Luego tenemos tenemos salida libre de voltaje, donde nosotros podemos ubicar ahí, por ejemplo, una señalización de fallo. Luego tenemos salida supervisada para el discador telefónico. Luego tenemos una salida NAC, que es donde se conectan las sirenas. Es una salida de 1 ampere para conectar sirenas convencionales. Luego tenemos una salida de 24 volts continuo para alimentar los equipos. Y luego tenemos una salida de 24 volts reseteables, que son aquellas que yo puedo conectar barreras o puedo conectar electroimanes, ¿sí? Que se resetean cuando hago el reset del panel. Y luego tengo una salida programable, que es para lo que yo necesite. Por ejemplo, para una salida para, como dijimos antes, el ascensor o puertas o demás. Perdón. La expansión, ¿sí? de la placa es de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que voy a tener 8 zonas con 8 terminales. La misma filosofía que tengo en la placa, la misma filosofía es la que voy a tener en el expansor. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 8 zonas con 8 terminales que también pueden ser entradas y salidas. Adicionalmente, la normativa dice que tenemos que tener una NAC en el panel. ¿Sí? Ahora, lo que no contempla son NAC adicionales. Por eso, lo que hemos hecho nosotros es ponerle una NAC adicional a cada expansor de zonas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, si bien, por ejemplo, vamos a poner que pongo 2 placas expansoras de 8 zonas. Si bien yo voy a tener una NAC de 1 ampere dividida en esas 3 NAC, o sea, no es que voy a tener 3 amperes, no, voy a tener 1 ampere dividida en 3 salidas NACs. La del panel siempre va a funcionar cuando hay un disparo, pero las adicionales, las que no están escritas en las normativas, pueden ser programadas como ustedes gusten. ¿Qué es lo que quiere decir? Si quieren hacer, ejemplo, la programación de sirenas que le dicen en el mercado sándwich, ¿no? Que suena la de arriba y la de abajo, pues nosotros con una salida programable de sirenas lo podemos realizar sin la necesidad de tener que mudar todo el sistema a un sistema direccionable. ¿Okay? Luego tenemos los timers, los temporizadores, ¿sí? Tenemos 8 temporizadores. Clásico ejemplo, tengo una nave industrial que me entra un camión a las 10 de la mañana y el humo de ese camión me genera un falso disparo. ¿Sí? Pues entonces lo que yo hago es poner un timer a esa zona. Entonces automáticamente el sistema a las 9 de la mañana me va a excluir del sistema esa zona, y a las 11, cuando yo estoy seguro que el camión se ha ido, automáticamente me la incluye. Con lo cual no tengo que estar pendiente de darle una llave y anular o quitar la zona todos los lunes. Lo va a hacer de forma automática. Luego tenemos las ecuaciones. Estas también son cosas propias de un direccionable. Recuerden que estamos hablando de un sistema convencional a precio de convencional.
¿sí? Entonces aquí tenemos ecuaciones. ¿Y para qué me sirve? Justamente para programar las 20 salidas que puedo tener en los terminales, más las 2 NACs adicionales, ejemplo, si tenemos los expansores. ¿Y cómo funciona la ecuación? Pues como siempre, si pasa esto, ¿sí? Con esta condición, entonces que se active X, ¿sí? Entonces, las variables son cualquier tipo de señal de las zonas, temporizadores, contadores de eventos, y va a activar una salida. Como he dicho, puede ser cualquiera de los 20 terminales o 36, dependiendo del panel, ¿sí? Incluyendo las 2 NACs o 3 NACs de los módulos de expansor. Luego tenemos el bus 485. En el bus 485 podemos hacer 2 cosas, ¿sí? Una es conectar repetidores. Bus 485, estamos hablando de 1000 metros, ¿sí? Que podemos poner hasta 4 repetidores, ¿sí? Y hasta 2 fuentes de alimentación adicionales supervisadas por el panel, ¿ok? Si yo quiero poner repetidores y fuente mezclado, no hay ningún problema porque cada uno de los equipos tiene su direccionamiento al ser 485, ¿sí? Y esto es importante que lo recuerden, ¿sí? No podemos utilizar repetidores o módulos IP, es uno u otro. La diferencia es que, o sea, el problema es que nuestro módulo IP va sobre el 485, por lo tanto no permite repetidores, ¿sí? Entonces, o bien conectan 4 repetidores o bien el módulo IP. ¿Y para qué me sirve el módulo IP? Para gestión remota. Nosotros tienen que tener en cuenta que Inim Electronics es un fabricante de equipos, ¿sí? No vendemos servicios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no cobramos por dongles, por llaves, por licencias, por part number, por puesta en marcha, no. ¿Sí? Nosotros vendemos el equipo. Todos los software de programación son gratuitos y están en nuestra página web, ¿sí? El único software de pago que tenemos es el que ven en pantalla, que se llama SmartLook, porque es un software de gestión. No es de programación, es un software para manejar hasta entre 25 y 30 paneles por IP, ¿sí? Entonces, como es un software de gestión del cliente final, pues es algo obviamente que tiene un coste. Pero todo lo demás, nosotros nos dedicamos exclusivamente a fabricar y vender equipos contra incendio, ¿sí? Bien, eso es los sistemas convencionales, ¿sí? Por el otro lado, tenemos los sistemas direccionables, ¿sí? Que tenemos los detectores NEA y los paneles de control Previdia. El día de hoy vamos a ver Previdia Compact, ¿sí? El jueves vamos a ver Previdia Max y, como dijimos, luces de emergencia. Tengan en cuenta que Inim Electronics fabrica sistemas contra incendio, es su primera línea de producción. La segunda línea es sistemas de intrusión, control de accesos, ¿sí? Y domótica, y la tercera línea de productos son luces de emergencias, ¿sí? Direccionables o autónomas, ¿sí? Bien, vamos ahora con los detectores direccionables. Los detectores direccionables se llaman serie ENEA, ¿sí? Y tenemos detectores, lo mismo que IRIS, detectores convencionales, detectores ED100, ED200 y ED300, que son óptico térmico y óptico térmico. ¿Cuál es su forma de programación? Ustedes saben que en el mercado, ¿sí? Tenemos detectores que se programan con un deep switch, ¿sí? Detectores que se programan con rueditas, detectores que necesitan ser programados con un equipo que es un programador, donde yo le pongo la dirección lógica dentro del equipo. Inim Electronics, ¿sí? Se basa en su tecnología Versa++, que es la autoconfiguración. ¿Sí? ¿Cómo se hace una instalación de Inim? Yo coloco todas las bases, el cableado, los equipos y el panel. Luego entro en programación con mi panel y hago configuración, lazo 1, autoconfiguración y ya está. En aproximadamente unos 5 minutos el panel va a quedar totalmente configurado. Ahora el tema es, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo identifico? Pues la metodología es, como ven en la pantalla, tiene 2 stickers con el número de serie. Un sticker lo voy a pegar en la base para saber dónde va ese detector y el otro sticker lo voy a pegar en el plano. Por lo tanto, yo cuando me siente con mi computadora a programar, lo que voy a hacer es descargar toda la autoconfiguración, voy a poner el mapa al costado y como yo sé cómo va el cableado, voy a empezar a ver el número de serie, entrada, hall de distribución,
¿sí? Almacén y demás, y voy etiquetando todo porque tengo la referencia y el número de serie al lado mío. Una vez que yo etiqueto y hago todas las ecuaciones pertinentes, descargo la configuración al panel y ya queda funcionando. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Primero, que no tengo que estar programando detector por detector. Segundo, nunca va a haber un detector duplicado. Y tercero, no me van a quedar detectores sin configurar, porque todo lo que está en el lazo, todo va a ser autoconfigurado. Luego tenemos la tecnología LookMap, ¿sí? Es el LookMap la posibilidad de ver en tiempo real cómo está hecha la instalación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahí tienen el gráfico. Va a ver desde la salida del panel, va a mostrar, independientemente si el cableado es clase A o clase B, me va a mostrar exactamente cómo está cableado. Te dan cuenta que hay una empresa, un fabricante, que también hace algo parecido, pero lo que no muestra es la realidad del cableado como la mostramos nosotros, que es derivaciones en T. Ellos lo que hacen es mostrar una línea continua donde tienen todos los detectores, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Mostramos exactamente cómo está el cableado. ¿Por qué? Porque somos capaces de diferenciar con nuestro protocolo, ¿sí? Cuando hay una T-junction o, como decimos, una configuración en T, o una derivación del cable principal del lazo. Bien, una vez que nosotros tenemos el LookMap, lo podemos ver en tiempo real. Ejemplo, nosotros vemos que el detector 7 de abajo fue configurado, pero ya no está disponible. ¿Por qué? Porque no aparece en el lazo. Quiere decir que alguien lo removió de su base. ¿Sí? Podemos ver el estado, si está en alarma, si está en fallo. Y algo muy importante de la tecnología Versa++ es que todos, absolutamente todos sus dispositivos, tanto detectores como pulsadores, módulos y sirenas, ¿sí? Tienen aislador de lazo incorporado. ¿Qué quiere decir? Que ante un cortocircuito en cualquiera de los 240 puntos, el sistema siempre sigue funcionando, ¿sí? Si lo hago en lazo, ¿ok? Si lo hago en línea, en clase B, pues obviamente a partir de que se me active el aislador, de ahí en adelante, perderé todo, ¿sí? Pero es importante porque los otros fabricantes ponen, ejemplo, detectores cada 20 dispositivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante un cortocircuito, lo que pasa es que al final termino perdiendo esos 20 dispositivos, cosa que obviamente con INIM no es necesario. Entonces, una cosa que es importante, ¿sí? Es que la comparación justa de detectores INIM con otras marcas es que si nosotros comparamos es el detector de INIM con la base, ¿sí? Contra otro fabricante, pero la comparación tiene que ser detector aislador más base, ¿sí? Esa es la comparación más justa. ¿Por qué? Porque nosotros damos un grado de seguridad mucho mayor, ¿sí? Luego, el mismo programador que utilizamos en convencional también lo podemos utilizar en direccionable, no para direccionarlo, porque como sabemos, el panel se autodirecciona, pero sí lo que puedo hacer es un testeo de la instalación. Por lo tanto, yo no necesito tener en la instalación el panel, ¿sí? En la pared, conectado el lazo para ver si todo funciona. No, yo con el programador y un PC, yo lo que puedo ver es si hay detectores, si los detectores están programados, si hay algún detector que falte, si hay algún detector que está en cortocircuito, si hay una base que no está conectada. Por lo tanto, yo puedo hacer con esta herramienta una preverificación de la instalación, con lo cual cuando viene el dueño de la empresa o el que sabe programar, ¿sí? Que es muchas veces el más requerido por el trabajo, ¿sí? Pues lo utilizamos en vez de tenerlo 4 días, lo tenemos un día. ¿Por qué? Porque ya todo el cableado de la instalación está verificado y está funcionando correctamente. Bien, sirenas, ¿sí? Nuestras sirenas, como ven, tenemos sirena de techo, sirena de base, sirena de pared, ¿sí? Y entonces lo más importante que tenemos nosotros son dos cosas. Son sirenas que, dependiendo del modelo, tienen audio evacuación. ¿Qué quiere decir? Que mientras las otras marcas tienen que poner un amplificador, tienen que poner un cableado y tienen que poner altavoces o parlantes en toda la instalación, nosotros utilizamos las mismas sirenas, ¿sí? Como para dar un mensaje. Ese mensaje obviamente es pregrabado, nosotros no podemos hacer con un micrófono dar ese tipo de mensaje. Para eso tenemos nuestro propio sistema EVAC, ¿ok? Pero sí podemos ofrecer
por una muy pequeña diferencia, en vez de ser una sirena normal de sirena y estrobo, podemos ofrecer sirena, estrobo y mensaje de audio evacuación. Esos audio evacuación tenemos dos, uno de disparo de prealarma y otro de alarma. Y estos mensajes vienen de fábrica en español o español y en inglés, pero también ustedes con la misma herramienta de programación de los detectores, ¿sí? Podemos editar el mensaje. Por lo tanto, ustedes pueden grabar un archivo WAV, ¿sí? Descargarlo del programador y luego van descargando ese mensaje de voz personalizado a cada una de las sirenas. Con lo cual, nosotros, por un muy pequeño coste, ¿sí? Podemos ofrecer audio evacuación en nuestros sistemas inteligentes, ¿sí? Segundo punto, ¿sí? Como ustedes ven, no tenemos estrobo, ¿sí? O bien, sí tenemos estrobo, ¿ok? Pero es de LED de alta intensidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ustedes siempre tienen que poner una fuente de alimentación con un módulo de control? Porque el estrobo consume muchísimo, ¿sí? Por lo tanto, no lo pueden colgar del NAC del panel, ¿sí? Nosotros que hemos diseñado un estrobo que si bien tiene las mismas candelas que un estrobo del mercado, ¿sí? Lo que hacemos es que es de LED, ¿sí? LED de alta intensidad. Cumple la misma función que el estrobo, pero consume 20 veces menos. ¿Esto qué es lo que nos permite a nosotros? Que las sirenas se incorporen y se alimenten directamente desde el lazo, ¿sí? No desde el NAC, directamente desde el lazo. Y podemos poner hasta 25 sirenas por lazo. Estas sirenas, además, tienen una entrada de 24 volt, por lo tanto, si yo me excedo de esas 25, las primeras 25 se me van a alimentar desde el lazo, y en la autoconfiguración también el panel va a decir que es una sirena y cómo quiero que funcione, bajo qué grupo de configuración, sino que las adicionales no tengo que poner módulo de control, ¿sí? Lo único que tengo que ponerle es una fuente de alimentación de 24 volt que se va conectando a la entrada de cada una de estas y ya está. Van a ser direccionables, ¿sí? Pero la alimentación no la van a sacar del lazo, sino de la fuente de alimentación. De esta forma yo me evito los costes adicionales de tener que poner un cableado adicional del módulo de control y demás, y únicamente tengo el cableado de la fuente de alimentación de 24 volts. Bien, y luego vamos a lo que es el panel Previdia Compact. El Previdia Compact, como dijimos, tenemos tres modelos, ¿sí? Son los más avanzados del mercado, ¿sí? Como ven, es un panel que tiene touchscreen, hay muy pocos en el mercado, y los que hay, ese touchscreen es únicamente para mostrar información, ¿sí? El touchscreen que ponemos nosotros en el Previdia Compact y en el Previdia Max es un touch que permite hasta configurar el panel. Es un touchscreen de multipropósito, no es para mostrar información, sino es también para configurar, acceder, ¿sí? Y demás cosas que ahora la vamos a ver de forma detallada, ¿sí? Luego tenemos incorporado en el panel el puerto Ethernet, ¿sí? Lo que me va a permitir es conectar, ¿sí? Red por IP, ahora se lo voy a explicar bien cómo funciona, y también que sea cloud ready. ¿Qué quiere decir? Que me pueda conectar al cloud, al Fire Cloud de INIM. No necesita módulo adicional, ya viene en la placa. Luego tenemos el puerto de red, lo mismo. Los otros paneles tenemos que poner una placa adicional de red 485 para hacer una red de paneles. Aquí ya viene incluida en el panel. Luego tenemos algo revolucionario en el mercado, que es que podemos poner y ver cámaras on-BIF directamente desde el touchscreen de nuestro panel. Y la pregunta es, ¿cuánto vale en el momento exacto de una alarma en un edificio poder ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? La verdad que nada. ¿Sí? O sea, que el bombero pueda ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Antes de subir, ejemplo, a la 7ª planta, saber con qué se va a encontrar, o si nosotros podemos verificar visualmente, ¿sí? Que no todas las personas han evacuado la 7ª planta. Aquí es cuando este tipo de herramientas hacen una diferencia, no solo por el coste, sino por el servicio que prestan, ¿sí? Entonces, este sí que necesita un módulo adicional, ¿sí? Que es el SICOM LAM, que luego lo vamos a ver. Pero podemos la posibilidad de ver hasta 1000 cámaras on-BIF asociadas a estos detectores.
Otra cosa que podemos hacer es que la gestión de mapas gráficos. Ustedes saben que en las otras marcas es necesario comprar un software con licencias para gestionar gráficamente el panel. Nosotros no. Lo único que tienen que comprar es una tarjeta, ¿sí?, de micro SD, conectarla atrás y automáticamente ahí lo que hacen es cargar todas las imágenes de la instalación, ya sea AutoCAD, BMP, JPG. Y la programación, lo único que tienen que hacer es, en su computadora, abrir las imágenes y arrastrar los detectores hasta esos puntos. Y ya está. El panel, cuando le meto esa SD, él mismo interrelaciona la imagen con el detector donde yo lo he ubicado con el mouse, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tenga una alarma, hago clic en la alarma y me va a dar dos opciones, ¿sí? La opción de ver en mapa, con lo cual hago clic y me va a mostrar dónde está ese detector, ¿sí?, para una fácil ubicación, o ver cámaras on-BIF si es el caso de que yo tengo el SICOM LAN, ¿ok? También lo podemos pedir, aquí es de fábrica, no es un módulo adicional, podemos pedir un canal de extinción, ¿sí?, por agentes limpios, ¿sí?, hasta un canal de extinción. Y como dijimos, tenemos el servicio cloud, que les pido que se apunten para el curso del jueves, donde vamos a explicar minuciosamente de qué consiste el Fire Cloud único en el mercado. Y por último, ¿sí?, tenemos el envío de CIP, perdón, ahí es IP, ¿sí?, el CIP a centrales receptoras de alarma, ¿sí?, a los software más comunes, si tienen SoftGuard o lo que sea, envía directamente, ¿sí?, señales IP a la receptora de ellos, ¿sí?, con lo cual no tienen que asociar un panel de incendio a uno de intrusión y enviar las señales, no. Nuestro panel envía directamente señales a la central de receptora de alarma, ¿sí?, con los software de gestión. Y también podemos enviar correos electrónicos, no solo de alarma, sino también de fallos de los equipos, y podemos distinguir que envíe alarmas a un grupo de correos electrónicos y fallos básicamente a las personas de mantenimiento. Los paneles direccionables tenemos, como dijimos, de un lazo 64 dispositivos, de un lazo 240 y de dos lazos 480, 240 dispositivos por lazo. No tenemos, como otros fabricantes, que pueden ser 120 y pico módulos y 120 y pico detectores. No, acá es 240 de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Pueden ser módulos, sirenas, detectores o lo que ustedes quieran. Sí, tenemos fuente de alimentación de 1,5 amperes y de 4 amperes dependiendo del gabinete. Lo pueden pedir gabinete pequeño o gabinete grande. Y luego tenemos cono sin zona de LED y cono sin canal de extinción. Sistema compacto y competitivo. Dijimos que tenemos una pantalla táctil de 4.3 pulgadas, los botones de silicona que nos lo pide la normativa. Nosotros perfectamente esos botones los podríamos poner en el touchscreen, pero la normativa todavía nos pide que tengamos que tener botones de silicona. Un puerto mini USB para la configuración del panel. Y luego tenemos el puerto Ethernet, que ya lo dijimos, viene de fábrica para enviar CIP, Modbus, ¿sí?, y el cloud, y también para la programación del panel. Luego tenemos una tarjeta SD, como dijimos, para los mapas gráficos, ¿sí? Y algo importante, nosotros podemos descargar la configuración del panel y enviarla a alguien, ejemplo, a soporte técnico. Por lo tanto, a mí no me funciona el panel, exporto la configuración, la envío a soporte técnico lo abre, ¿sí?, soluciona el inconveniente, lo exporta, lo envía otra vez al cliente, el cliente lo descarga en su Previdia Compact y sistema solucionado, ¿sí? No es necesario ya interminables conexiones con TeamViewer y demás, no. Podemos exportar toda la solución, repararla, enviarla de nuevo y problema solucionado. Y dependiendo del panel tenemos 1 o 2 lazos. Tenemos los terminales Hornet, que me permite hasta 48 paneles en red, y luego tenemos 4 terminales programados, siendo el primero la NAC, que es la salida de sirena de 1 amper. Y luego tenemos las otras 3 terminales programables. Luego tenemos, por último, el relé, que lo que marca es la falla del sistema, por lo tanto, eso lo podemos poner a una luz o algún indicador remoto. Fácil manejo del sistema, como ven, a la izquierda vamos a tener todas las opciones para configurarlo, podemos entrar a la parte IP, podemos entrar al indicador telefónico, podemos entrar en ajustes, red, los lazos, ¿sí? Y a la derecha vemos el loop map,
¿sí? Es esa maravillosa forma de mostrar el lazo, ¿sí? En tiempo real. Entonces aquí lo que me está diciendo cómo está conectado el lazo y ejemplo diciendo que el número 5 tiene un fallo. ¿Sí? Si estuviese en alarma me lo marcaría ese mismo recuadro en rojo. Entonces lo que me hace la vida mucho más fácil porque normalmente el que hace mantenimiento no es el que ha instalado. ¿Sí? Por lo tanto ahí es donde tengo un inconveniente. Luego tengo, como dijimos, la gestión de mapas gráficos. A través del SICOM y el SICOM LAN también puedo ver cámaras zombies. Luego es totalmente compatible Previdia Compact con Previdia Max y ambas utilizan el Previdia Studio. O sea, aprendemos un software y ya aprendemos a configurar toda la línea de producto. Luego, como dijimos, podemos poner una red de hasta 48 paneles, ¿sí? Y lo que no contempla la normativa, pero lo podemos hacer nosotros, es red de redes. La normativa dice que la red de paneles tiene que ser cableada o bien 485 o fibra óptica, pero no habla nada de la red de redes. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es conectar por IP redes. Entonces, vamos a decir que tenemos 3 paneles, uno en Bogotá, uno en Cali y demás. Lo que podemos hacer, ¿sí? Es vincularlos por IP, ¿sí? Y que funcione como una red, ¿ok? Sería imposible mediante cablear en esas localidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único tema? Que va a depender de la red. Entonces, si la red es estable, no hay ningún problema. Si la red tiene caídas constantes y demás, pues obviamente los paneles continuamente me van a marcar fallo porque es redundante la información, ¿sí? Estos son nuestros repetidores. Tenemos repetidores 485, como vemos aquí, que ocupa una posición de la red, o tenemos repetidores que se conectan directamente al panel. En todo caso, ambas versiones también permiten el conexionado IP remoto, ¿sí? Frontal del panel, el primero es el más común que tenemos, luego tenemos la versión de LED con el estado de zonas y luego tenemos el canal de extinción. Recuerden que esto no es un adicional, sino que lo tenemos que pedir de fábrica. Luego tenemos el puerto de Ethernet, como dijimos, para conectar al cloud. Luego tenemos adicionalmente el módulo de línea telefónica que envía contact ID, mensaje de voz, lo que quieran, ¿sí? A través de línea telefónica. Luego a través de 3G también podemos enviar CIP, podemos enviar SMS, podemos enviar mensaje de voz, ¿sí? Arriba de este se puede conectar alguno de estos dos módulos, el SICOM o el SICOM LAN. El SICOM es para integración con otros sistemas como es el sistema del ASCII, el 485 o el ESPA, que son un sistema de los hospitales. Y el SICOM LAN es las mismas funciones que el SICOM, pero aparte envía emails, tiene web server, podemos gestionar las cámaras zombies, podemos manejar el frontal del panel y permite las licencias de integración con sistemas BACnet. Y el INIM Cloud, ¿sí? Como dijimos, lo vamos a explicar detalladamente, ¿sí? El día jueves, ¿sí? Entonces, nada, esta es la explicación. Teníamos 45 minutos, me he excedido 1 minuto 30 segundos, ¿sí? Ya lo tenía practicado. Entonces, nada, les pido que si tienen alguna duda, ¿sí? En el mismo apartado del dashboard pueden ahí escribir todas sus dudas, todas sus preguntas. Luego vamos a exportar, contestar y vamos a enviar, GBS va a enviar un correo con todas las respuestas a sus inquietudes, ¿sí? Desde ya ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Vuelvo a repetir, espero que todos se hayan encontrado muy bien, que estén bien de salud, los familiares, y espero tenerlos a todos el próximo jueves. Muchísimas gracias.